La mayoría de las personas conocen a Jesús como un predicador de amor, de paz, de esperanza. Pero muy pocos saben lo que realmente pensaba sobre el dinero y la riqueza. Y si lo supieran, muchos de los que hoy predican en su nombre se quedarían sin palabras. Porque lo que Jesús dijo sobre el dinero no fue cómodo. No fue políticamente correcto. Fue desafiante. Fue radical. Y sí, fue profundamente incómodo para los ricos. Jesús habló más sobre el dinero que sobre el cielo y el infierno combinados. No porque estuviera obsesionado con la economía, sino porque sabía lo que el dinero podía hacerle al alma. Él no veía las monedas como simples herramientas. Las veía como espejos. Reflejaban lo que había en el corazón de una persona. Y para Jesús, eso lo era todo. Un día, un joven rico se le acercó, buscando la vida eterna. Le dijo que había cumplido todos los mandamientos. Que era un hombre recto. Pero Jesús miró más allá. Lo miró con amor, y le dijo algo que cambiaría la historia: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. El joven se fue triste. No porque no amara a Dios, sino porque amaba su riqueza más. Y en esa simple historia, Jesús expuso una verdad brutal: el dinero puede convertirse en una jaula dorada. Brillante. Cómoda. Pero aún así, una jaula, Él lo dijo claramente, no se puede servir a Dios y al dinero. No dijo que sería difícil. Dijo que era imposible. Porque el dinero exige lealtad. Exige sacrificios. Exige el alma. Y Jesús lo sabía. Por eso no suavizó su mensaje. Dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, que un rico entrara al reino de Dios. ¿Por qué? Porque la riqueza seduce. Convence al corazón de que no necesita nada más. Y cuando crees que no necesitas nada, ya no buscas a Dios. Pero Jesús no odiaba a los ricos. Él cenó con ellos. Habló con ellos. Les ofreció la misma gracia. Pero también les dio advertencias que hoy siguen retumbando. Les contó una historia sobre un hombre rico que vestía con lujo, banqueteaba todos los días, mientras un mendigo llamado Lázaro yacía en su puerta, cubierto de llagas. Cuando ambos murieron, Lázaro fue consolado, y el rico fue atormentado. No por ser rico, sino por su indiferencia. Por vivir como si los demás no existieran. Para Jesús, la verdadera riqueza no se medía en monedas, sino en compasión. No se acumulaba en cuentas bancarias, sino en actos de amor. Y eso cambió todo. Él celebró a una viuda pobre que dio sus últimas 2 monedas. No porque fueran mucho, sino porque lo dio todo. Mientras los ricos daban de lo que les sobraba, ella dio de lo que le faltaba. Y en ese gesto, Jesús vio el corazón del reino. Él denunció a los líderes religiosos que amaban el dinero más que la justicia. Dijo que devoraban las casas de las viudas y luego hacían largas oraciones para aparentar. Los llamó hipócritas. Sepulcros blanqueados. Porque su fe estaba vacía. Estaba al servicio del poder, no del amor. Y Jesús no vino a bendecir sistemas corruptos. Vino a volcar las mesas de los cambistas. Literalmente, cuando entró al templo y vio cómo habían convertido un lugar sagrado en un mercado, explotó. Volcó las mesas. Expulsó a los mercaderes. No porque estuviera en contra del comercio, sino porque habían puesto el dinero por encima de lo sagrado. Y para Jesús, eso era una traición. Él no podía quedarse callado. Porque el dinero, cuando se convierte en Dios, exige sacrificios humanos. Y Él vino a detener eso. Jesús hablaba de una economía diferente. Una economía del reino. Donde el último es el primero. Donde el mayor es el que sirve. Donde se perdona en lugar de cobrar con intereses. Donde se da sin esperar nada a cambio. En ese mundo, el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por cuánto ama. Y eso es lo que asustaba a los poderosos. Porque no podían controlar a alguien que no temía perderlo todo. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y con eso, dejó claro que el dinero no es neutral. Es una brújula. Apunta hacia lo que realmente adoramos.
Por eso, Jesús invitó a las personas a desprenderse, a regalar, a vivir con las manos abiertas. No como una obligación religiosa, sino como un camino a la libertad. Él le dijo a la gente que se volvieran como niños. ¿Por qué? Porque los niños no se obsesionan con las cuentas bancarias. No miden el valor de las personas por las cosas materiales. Ellos confían. Viven el momento. Aman sin condiciones. Y tal vez por eso Jesús dijo que el reino les pertenece, porque aún no han sido corrompidos por la obsesión del tener más. Y esa obsesión es lo que mueve sistemas enteros. Gobiernos, corporaciones, incluso iglesias. Siempre queriendo más. Pero más nunca es suficiente, y por eso Jesús llamó a vivir en una economía diferente. No una basada en tasas de interés o en el oro o en el PIB, sino en el amor, en la misericordia, en la generosidad. Contó una historia sobre un patrón que pagó lo mismo a todos sus trabajadores, ya fuera que trabajaran todo el día o solo una hora. Y la gente se enfureció. No era justo. Pero Jesús no estaba predicando justicia. Estaba revelando un mundo donde la gracia es la moneda, y la generosidad la norma, y aún así, la gente seguía aferrada a sus monedas. Un día, observó cómo las personas daban ofrendas en el templo. Los ricos daban grandes sumas, y todos los notaban. Pero entonces una viuda pobre se acercó y dejó caer 2 monedas diminutas. Prácticamente sin valor. Pero Jesús dijo que ella había dado más que todos los demás, porque dio todo lo que tenía. No desde la abundancia, sino desde la fe. Desde el amor. Ella no se guardó nada. Confió. Contrástalo con los fariseos. Líderes religiosos que hacían alarde de su riqueza y de su piedad. Jesús los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Diezmaban hasta sus especias pero olvidaban la justicia. Oraban en voz alta pero ignoraban el sufrimiento. Amaban los primeros asientos pero despreciaban a los pobres. Jesús no se contuvo. Los desenmascaró. Porque para él, la riqueza sin compasión era podredumbre, y ahí está el centro de todo. Jesús no vino a destruir la riqueza. Vino a redimirla. A reorientarla. A tomar algo que se había convertido en un Dios, y recordarle a la gente que solo hay un Dios. Y ese Dios no necesita tu dinero. Necesita tu corazón. Por eso dijo que acumuláramos tesoros en el cielo. No como una metáfora, sino como una realidad. Porque la generosidad cambia el mundo. Rompe ciclos. Libera personas. Incluso al que da, hay una razón por la cual los primeros cristianos compartían todo. No era por obligación. Ni por leyes. Era por libertad. Y esa libertad puso el mundo de cabeza. El Imperio Romano no podía entenderlo. Porque esta gente no solo hablaba de amor, lo vivía. Vendían sus tierras. Daban a los pobres. Cubrían las necesidades de los demás. No por deber, sino por gozo, y ese mismo poder que aterraba a los imperios todavía existe. El poder de las personas que no son poseídas por lo que poseen. El poder de aquellos que dan en lugar de aferrarse. Porque el dinero es una herramienta. Y Jesús sabía que las herramientas pueden construir o destruir. Depende de quién las sostiene y a quién sirven, así que si Jesús caminara hoy por los rascacielos, los megacentros comerciales, los distritos financieros, ¿qué diría? ¿Volcaría mesas otra vez? ¿Confrontaría a los CEOs, pastores y políticos que viven en lujos mientras millones pasan hambre? ¿O se sentaría en silencio junto a los sin techo, los marginados, la madre soltera aplastada por las deudas, y les diría, no estás olvidada? ¿No vales menos? Porque el verdadero escándalo de Jesús no fue solo lo que dijo sobre el dinero, sino con quien pasaba su tiempo. Con los pobres. Las prostitutas. Los cobradores de impuestos. Aquellos que la sociedad consideraba basura. Él no solo les predicó. Les devolvió el valor. Restauró su dignidad. Los convirtió en protagonistas de sus historias, y cuando mira su crucifixión, no fue solo una ejecución religiosa.
Fue un acto político. Los poderes de la riqueza y el imperio lo aplastaron. ¿Por qué? Porque él amenazaba el statu quo. Desafiaba la ilusión de que el poder se podía comprar o vender. De que la seguridad venía de la espada o de la moneda. Él mostró otro tipo de poder. El poder del sacrificio. El poder de la verdad. El poder del amor que no busca ganar, sino dar, y tal vez por eso su mensaje todavía resuena. Porque en el fondo, la gente sabe que la riqueza sin propósito está vacía. Que la comodidad sin compasión es veneno. Que la vida es más que consumir. Más que lucrar. Y que un hombre pobre de Nazaret tal vez dijo la verdad más rica que este mundo ha escuchado jamás, así que la próxima vez que escuches a alguien decir que Jesús quiere que seas rico, recuerda esto: Él no murió para engordar tu billetera. Murió para liberar tu alma. Y esa libertad no comienza cuando ganas más, sino cuando aprendes a soltar.